Damos inicio entonces a la fase de este día de la clase de economía, ¿ya? Décimo, lo cual vamos a tratar información como un nuevo tema que es el Estado. Voy a buscar aquí la información que vamos a tratar el día de hoy. En el orden que nos corresponde, vamos a tratar lo que es el asunto del Estado. Bien, vamos a compartir pantalla. Momento, yo sé que por el momento no hay ningún estudiante, sin embargo, vamos a dar la clase, ya que quedaría grabada en el orden del módulo. Nos tocaría tratar sobre el asunto del Estado. Dice que el Estado involucra a los agentes económicos, familias y empresas que ya previamente los tratamos en clase anterior, ¿ya? Su actividad económica, en términos general, ¿verdad? Tanto bienes y servicios, la ganancia, dividendo. El Estado obtiene un porcentaje en impuestos, como le decía el grupo anterior, ¿verdad? La aplicación de impuestos tales como el impuesto sobre la renta, el ITBM, que nos cobran cada vez que compramos un artículo que no sea comestible. Los artículos comestibles, ¿verdad? Están exentos de impuestos, de ITBM. Llámese el arroz, el frijol, el aceite, y los medicamentos también están libres de impuestos. Todo lo demás, por ley, está normado que paga ITBM. Bien. Entonces, otro punto que vamos a tratar sería entonces la función del Estado. El Estado básicamente tiene que proporcionar la fuente de empleo necesaria para suplir la falta de puestos de trabajo. Eso está en la Constitución Nacional e incluso también tiene que suministrar lo que es la salud. La salud es un derecho de todas las personas que viven en el territorio nacional. Si no me equivoco, eso está en el artículo 109 de la Constitución Nacional. Entonces, igual el derecho a la educación, que está en el artículo 90, 90 y por ahí está, 90, 90 y del 90 al 101 creo que está, por ahí está lo que reglamenta el derecho a la educación. Entonces, todo eso, ¿verdad? Es prácticamente función del Estado. Igual que el empleo, una vivienda digna para las personas. Entonces, el Estado tiene que buscar la manera de generar el empleo. Ustedes pueden observar las macro obras, ¿verdad? El asunto de los trenes, el asunto de la ampliación del canal en su tiempo, y muchas macro obras que por sí o si no generaban gran cantidad de empleo. También ahora con el sistema de la pintura, Recobra tu barrio, creo que se llama el proyecto, también está logrando generar eh, empleo para muchas personas. Dentro de las funciones, ¿verdad? Tenemos el sector capital.
que juega un papel muy importante en la economía, pues sin él es imposible que el país genere riqueza por ser el encargado de suministrar dinero o subsidiar a las familias, empresas y Estado para que se pueda desarrollar producción de bienes y servicios en beneficio del país. Esta parte es bien importante y como decía, le decía al grupo anterior, gracias a Dios Panamá cuenta con un potencial grande y aparte de nuestros impuestos que son, ¿verdad? Relativamente bajos. Le decía yo que Costa Rica, si no me equivoco, está en el 12% de ITBM. Hay países que están en 16% y nosotros estamos en 7%, que relativamente a comparación a otros países estamos, ¿verdad? Bastante bajos. Bien, le decía porque uno del potencial de ingresos a nuestro país es el canal de Panamá. ¿Cuántos países tuviera el canal de Panamá tuviera bastante bien económicamente? Yo recuerdo las palabras de hace como 5 o 6 años que el presidente de Bolivia comentó que él sacaba a Bolivia de la pobreza con una cantidad de dinero X. Y yo me puse a pensar acá esa cantidad de dinero, el canal de Panamá la generaba, yo haciendo la relatividad, la generaba aproximadamente en 2 o 3 años. Y ese era el dinero que necesitaba supuestamente el presidente de Bolivia para sacar a Bolivia de pobreza. O sea, en conclusión, yo me ponía a analizar, si nosotros estamos generando, y aproximadamente se generaba ese ingreso en esa cantidad de tiempo, 2 años y sencillo, 2 años y medio, póngale 3. Entonces sigue un alto índice de pobreza en nuestro país. Entonces siento yo que la riqueza, ¿verdad? No son equitativamente repartidas entre la cantidad de habitantes o entre los habitantes de nuestro país. Pero bueno, esos son análisis personales. Eh, entonces, el punto es que nosotros tenemos, ¿verdad? Una fuente grande de ingresos que emana del canal de Panamá. Seguimos entonces. Otro punto es el sector físico. Es el capital real activo que interviene en la producción tales como la maquinaria, el equipo, materia prima. Su característica principal es que el capital previamente ha pasado por procesos de producción. Ejemplo, una máquina de cortar madera. En este caso, ¿verdad? Ya no es algo 100% natural, como el ejemplo de la maquinaria, ¿verdad? Ya la máquina pasó por un proceso de fabricación. Obtuvo la materia prima, ya sea la lata, ya sea las piezas, incluso esas piezas pasaron por otro proceso, ¿verdad? Para la elaboración, elaborar el motor ese de esa máquina. Esto, cuando uno compra un mueble, ya viene elaborado, ¿sí? Ya pasó por un proceso. Entonces, en el caso de las máquinas, ¿verdad? La máquina de hacer muebles, ya ella tuvo un proceso, la máquina en sí tuvo un proceso de fabricación. Sin embargo, esta máquina para hacer muebles nos va a permitir transformar la madera, ¿sí? En muebles acabados, en una cama, en un escritorio, en una mesa. Entonces, ese es el aspecto que se enfoca a este punto, el sector físico, ¿ya? Que vendría siendo la maquinaria, el equipo y la materia prima. La materia prima ya sería, ¿verdad? La madera que traemos para hacer estos muebles, la maquinaria que utilizamos y igualmente el equipo, ¿verdad? Que utilizamos. Aquí de pronto también te puedes considerar el equipo de pronto
humano que tiene el conocimiento para hacer dichos acabados. Vamos entonces a lo que es el capital natural. Dice que son los recursos naturales como el agua, la tierra y los minerales utilizados en el proceso de producción. Normalmente este capital no ha pasado por otro proceso de producción debido a que la naturaleza lo aporta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se hace una hidroeléctrica, ¿sí? Simplemente la persona hace una represa, ¿verdad? Y luego entonces el agua se estanca, ¿verdad? Se recoge y una vez se suelte periódicamente, ella va a generar electricidad. La tierra, ¿sí? Y los minerales, el oro, el cobre, la plata, eh, productos, bueno, eso sí pasarían por transformación, ya que, por ejemplo, en las canteras, usted recoge detona de pronto una macro piedra y después la procesa en tamaño menor, tamaño 5, tamaño 4, dependiendo la necesidad de la subdivisión o la descomposición de ese tamaño de piedra. Pero bueno, prácticamente esto es, se enfoca a lo que es, nos da la naturaleza, agua, tierra y minerales. ¿Sí? Eso básicamente ahí está un ejemplo. En cada punto hay un ejemplo. Otro aspecto a considerar sería el capital humano, que es bien importante. Dice que es la mano de obra del hombre utilizada en la producción. Se puede definir como fuerza laboral. Eso muchas veces ustedes cuando ya lleguen a un nivel universitario van a escuchar la fuerza laboral. Y no se vayan a pensar que es una agrupación que existe, ¿verdad? Sino esto es la persona que permite por medio de la maquinaria, incluso por la parte humana, transformar y lograr la producción. Por ejemplo, cuando se siembra, ¿verdad? Tiene que haber mano de obra calificada y no calificada. En este caso, el agrónomo, ¿verdad? Que sabe el tipo de abono, evalúa, hace el estudio de suelo, qué producto se puede sembrar en ese suelo, ¿sí? Todo eso son aspectos importantes que la persona estudiada, preparada, debe conocer o debe saber. No es que yo piense, por ejemplo, yo quiero aquí, digo que en el patio de mi casa quiero sembrar manzana, cuando realmente yo sé que ni el clima, ni el suelo, ni muchos factores, ¿verdad? Entonces, yo quiero sembrar manzana. Entonces, obviamente, ya va a haber un especialista. Aparte que evidentemente, por lógica, no se puede producir manzana aquí en Panamá. Esto va a orientarme qué producto puedo sembrar. De pronto el frijol de palo pega muy bien aquí, el ñame pega muy bien aquí en la tierra aquí del patio de mi casa. Entonces, también la parte no calificada, que serían las personas que siembra, que simplemente uno le da conocimiento y por tradición los padres le enseñan, bueno, que el frijol se tiene que sembrar aproximadamente un pie de distancia, que se deshierva 2 veces antes de la cosecha, o sea, un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Que ya no necesariamente tiene que tener un estudio la persona para ejercer una función. Otro aspecto que vamos a tratar es los agentes exógenos, ¿verdad? Son los que actúan en la superficie terrestre, como por ejemplo la acción del viento, la erosión del suelo, las rocas y las acciones del agua lluvia, que pueden producir deslizamiento de terreno. Bien.
son fenómenos naturales que ocurren. ¿Sí? El viento muchas veces nos echa los árboles abajo, nos hacen estragos, ¿sí? A veces la producción, el agua, la erosión de suelo. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que es la producción. Sin embargo, ¿cuántas personas construyen cerca de los ríos, construyen en una pendiente, una loma, y hay erosión del suelo y quedó sin casa? Igual, la lluvia cayó, subió el nivel del río y arrastró con la casa. Eso se ve cada ratito en las noticias, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esos son los agentes exógenos, ¿verdad? Que pueden aportar eh, o acabar, ¿verdad? Con nuestra propiedad, de nuestros recursos. ¿Cuántas veces se han inundado producciones que se ha perdido 100% y el pobre campesino, ¿verdad? Pierde su producción y muchas veces que es la producción de subsistencia para sobrevivir el año que viene. Bueno, y cositas como esta. La atmósfera, también importante. Eso prácticamente con respecto a el punto. En cuanto a esta asignación, yo le coloqué a ustedes un crucigrama, ¿sí? Dice así, llene el crucigrama, valor 20 puntos, rellene los siguientes crucigramas, considere los guiones, esto es importante, yo sé que no hay nadie conectado, pero es importante cuando vean el video, los guiones, ya que dentro de el llenado de la información está considerando la separación entre guiones para que el espacio no quede en blanco y tienda a confundir la información que se requiere. ¿Sí? Bien, por ejemplo, el estado, obviamente hay una separación. Esa separación deben de llenarlo con un guión para que entonces quede completamente la palabra. ¿Cuál es el procedimiento de este trabajo? Bien, aquí abajo en la parte inferior están las pistas. Por ejemplo, son los que actúan en la superficie terrestre. Como pista, esa frase, busco acá en el fragmento de información y voy leyendo, ¿verdad? Obviamente me obliga a leer todo el fragmento del módulo, del punto 3 del estado, y resulta que aquí, en agentes exógenos, dice, son los que actúan en la superficie terrestre, como, por ejemplo, la del vientre. Ok, entonces automáticamente sé que en ese punto, o en la pregunta número 1, va la palabra agente exógeno. Entonces, desde aquí, ¿verdad? Voy llenando y debe quedar completamente. Vamos a ver. Gente, a ver, agentes de la S. Considere la S también, agentes, el guión. Y ahí está. Exactamente quedó completada, ¿verdad? La primera respuesta, producto de la pista, ¿sí? La pista que está aquí,
en la parte inferior y la información encontrada dentro del mismo módulo. Así pues, entonces, jóvenes, es la forma de llenar la información. Recuerde siempre que con el guión de la asignación anterior a este punto, no sé si existe duda, a ver qué se le colocó. Ok. Bueno, la estructura del mapa conceptual, aquí está, la idea principal del cuadro sinóptico, se elabore un cuadro sinóptico sobre las funciones. En la idea principal, ¿sí? En la idea principal iría entonces lo que es funciones de la empresa. Esto va a ser reemplazado y se coloca funciones de la empresa. Esta es una estructura que debe ser, ¿verdad? Cuando hay algunos subpuntos. Sin embargo, en este tema, solamente empresa, funciones. Solamente va a haber un tema principal y subpunto con sus respectivos detalles. ¿Sí? Ok. Viene la parte principal, luego la llave grande, ¿sí? Una llave grande, producción, comercialización, que son subpuntos, y el detalle. De aquí no van a copiar y pegar, sino analizan y hacen una pequeña síntesis y lo colocan en detalle. Aquí solamente para especie de aclaración solamente va a existir la idea general, lo que es los aspectos de la idea principales y el detalle. Esta línea, en este caso, en este ejemplo, no va a existir. ¿Sí? No va a existir, va a quedar fuera porque no hay subpunto. En el caso de que esta idea principal se subdivide en otra idea complementaria, entonces sí iría esto, pero sin embargo esto nada más iría idea principal, los puntos y el detalle. ¿Sí? Para efectos de aclaración, no se rompan la cabeza buscando idea complementaria, ya que en este ejemplo no va a existir la idea complementaria. Creo que también allá está un mapa conceptual sobre los elementos de la empresa. Igual, ¿sí? Los elementos de la empresa se subdivide. Recuerde que la diferencia del mapa conceptual y el cuadro sinóptico, que el mapa conceptual debe llevar palabra de enlace, es decir, que comunican una con otra. O la palabra de enlace da un preámbulo a la continuación de la información o del detalle. Por ejemplo, elementos de la empresa se subdivide en el empresario, en los trabajadores, la tecnología y los proveedores. ¿Sí? Luego entonces ustedes describen el detalle de esa información. Eso es básicamente el punto que se debe construir. No recuerdo si el esquema se lo tengo por allí, del mapa conceptual, me parece que no lo tengo por allí. Sin embargo, allá sí está en la asignación, sí se encuentra, e incluso hay un video de cómo se hace el mapa conceptual y cómo se construye el cuadro sinóptico. Para el caso de esta asignación, ¿sí? No elaboré video porque prácticamente se lo estoy explicando aquí en esta grabación. Así que relativamente no se necesita un video. Con eso entonces se da por desarrollado hasta aquí lo que es la fase de 5 notas. Creo que serían 5 notas con esta.
Así que les pediría, voy a entrar acá a la misma plataforma para ver cómo andan. Un segundito para ver cómo andan ustedes con las asignaciones. Voy a compartir acá. Entonces, aquí podemos observar que ya lo que es agente económico, ya esa asignación la contestaron 1, 2, 3, 4 y 5 estudiantes. Ya la contestaron. Vamos a ver la otra asignación, la asignación número 2, que es el cuadro sinóptico. La han contestado 2 estudiantes solamente. Me preocupa porque ya vamos para la cuarta asignación ya. Y elementos de la empresa, que básicamente, aparte de lo que está allá, le apoyé con un video. Aquí solamente han contestado 2 personas, ¿sí? Y vamos para la cuarta asignación y solamente no sé qué pasa, así es que se cambiaron para sistema de módulo. Bueno, esto es importante que vayan desarrollando, son trabajos bastante sencillos, hacer un mapa conceptual, hacer una presentación en Prezi. Esta presentación deben sustentarla, que supuestamente debía ser hoy. Me imagino que hoy no se han aparecido porque hoy tienen que sustentar este trabajo. Pero bueno, vamos a ver. Así que son 3 asignaciones que tienen ustedes pendientes para desarrollar. Eh, para la próxima clase, aparte de la sustentación y haber desarrollado todas estas tareas, vamos a ver, ok, aquí dice, prepare reseña crítica de manera individual, sectores del Estado. O sea, esta actividad abarca los 4, los sectores del Estado, ¿sí? Ustedes lo van a analizar. Ya le expliqué en clases pasadas, le expliqué cómo se hace. Exactamente, me mandaron buenos trabajos sobre la creación de una reseña crítica. Tema principal, las palabras clave, la idea central, el resumen, ¿verdad? Y lo que es los comentarios, que aquí en la opinión crítica se aceptan críticas tanto positivas como críticas eh, negativas de lo que ustedes encuentren en el desarrollo de, igual para la, cuando se los voy a colocar, le voy a colocar el argumento de cómo se construye este taller, ¿sí? Así como hice con SQL, SQ, ¿verdad? SQA. También le voy a presentar más o menos un pequeño guía
sobre cómo se construye una reseña crítica. Yo las tengo por allí, pero igual, cuando le coloco esta asignación, también le voy a colocar de manera de aportación qué ingredientes o qué elementos, ¿verdad?, se toman en consideración para llenar, por ejemplo, el tema, la palabra clave, la idea central, el resumen. Y lo que es la opinión crítica. Eso básicamente es lo que sería para terminar la fase 1. De ahí entonces entraríamos en lo que forma parte de la familia. Aquí ahí está la estructura del mapa conceptual. Y este hay que ponerlo. Este para la asignación 5. Aquí está cómo está confeccionado, construido un mapa conceptual, como decía hace un rato. Como decía hace un rato, ¿verdad? Tiene palabra de enlace. Aquí está la estructura, cómo debe ser, ¿sí? Cómo debe ser un mapa conceptual. Así pues, entonces, como no hay de pronto estudiantes en línea que me digan si tienen alguna duda de las asignaciones, de los temas, generalmente ya les dije, todo tema, toda asignación que yo coloco, le coloco una guía, le coloco un video tutorial de cómo se hace. Las presentaciones de las clases en tutorial también quedan grabadas aquí. Así que ya no le diría que si tienen alguna pregunta, ya les digo, pues no hay nadie conectado. Así que por el momento voy a detener la grabación, faltando 5 minutos para que se termine nuestra clase. Eh, gracias por su atención, pues, y cualquier cosa, estamos ahí en el celular. Igual las asignaciones, como voy y repito, todas les voy a poner video tutorial para que ustedes, si tienen alguna duda, salgan de duda con el video tutorial, con la guía, o me llaman personalmente. La presentación en PowerPoint tiene que ser sustentada, debería ser sustentada en esta clase. Sin embargo, quedaría entonces para la próxima clase, que sería el próximo sábado. Así que muchas gracias por su atención y espero contar con ustedes para el próximo sábado. Muchas gracias y hasta pronto.